Vamos a iniciar con una ponencia más precisamente de Colegios La Salle, Club Casablanca, que nos abre precisamente las puertas a estas instalaciones con la finalidad de acercarles temas que son de interés. El día de hoy tenemos precisamente nuestra ponencia sobre orientación sexual infantil y juvenil. Ojalá y sea de su interés. El día de hoy tenemos precisamente con nosotros al director de operadora de Colegios La Salle. Él es nuestro director de primaria Bulevares, para que ustedes lo conozcan. Es el profesor Claudio Hernández Lisiaga. Él lleva más de 25 años ya en esto que es la educación. Es egresado en la licenciatura de psicología. Es una persona muy preparada y que con mucho gusto el día de hoy nos viene a acompañar precisamente para darles algunos tips de cómo manejar si tienen ustedes adolescentes o tienen niños en casa, y ojalá y sea de su agrado. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Todos son papás, ¿verdad? Sí. Porque dice... No, somos abuelos. No, pero también ya pasó por eso. No, pero ya pasé hace mucho tiempo esa etapa. Dice Roger que para los que tengan hijos chicos o adolescentes, o para uno mismo, ¿no? Siempre la orientación sexual nunca está por demás. Bueno, ¿qué les puedo decir con respecto a un tema tan difícil de tratar con los hijos y con tanta información que hay, ¿no? Tenemos que partir del hecho de que a lo mejor cuando nosotros éramos chicos, la mayoría de nosotros éramos chicos, el acceso a la información que teníamos era muy limitado. Teníamos poquitos canales de televisión, no teníamos internet, no existía el correo electrónico cuando estábamos en primaria, y a lo mejor años más, años menos, cuando entramos a la secundaria o a la preparatoria, pues por fin a lo mejor ya teníamos un equipo, una computadora en casa, pues empezaba a ver todo esto de las conexiones a internet, y no era sencillo. Hoy en día los chicos agarran una tableta, agarran un iPad, se meten a Google, ponen lo que quieran y les aparecen millones de resultados. Esto significa que los chicos hoy en día pues tienen mucho más información de la que nosotros teníamos. Y entonces a nosotros nos convierte, a esta generación de adultos que somos nosotros, nos convierte en papás o en maestros que tenemos que estarle siguiendo el paso a los niños. Y la sexualidad no escapa, ¿no? Evidentemente también les tenemos que estar siguiendo el paso en lo que se refiere a la sexualidad. Antes que nada, pues habría que definir, tener una idea de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Pues porque los chiquitos desde segundo de primaria empiezan a utilizar la palabra sexo. Y no falta el niño que es más vivo, que tiene más libertad en casa, de meterse a donde no debe, todo este tipo de cosas, que empieza a manejar la palabra. Entonces, nosotros pensamos que lo más importante es, antes que nada, definir la palabra sexo. Yo les digo a los niños, la educación sexual ahí en el colegio es gradual, es decir, los niños de primero se les da una orientación sexual, a los de segundo esa, más otro poquito, a los de tercero más. Quinto y sexto, pues prácticamente ya se habla de todo, ¿no? Porque en los libros de SEP lo abarca, y pues teníamos que abarcarlo nosotros con una dosis de valores, porque finalmente la SEP lo abarca fríamente, ¿no? Lo abarca sin ningún contexto de valores, ¿no? O sea, los chiquitos de primero nosotros los buscamos para hablarles de sexualidad. Y es muy básico, ¿no? Son muy pequeñitos, son niños de 6 años que apenas pues están sabiendo están saliendo del cascarón, y a lo mejor con un pequeño de primero de primaria las pláticas de orientación sexual son muy básicas, ¿no? A ver, hijo, cuando vas a la alberca, ¿cómo es tu traje de baño? Entonces los niños dicen, no, pues el mío es un short, y las niñas, no, es que el mío es de 2 piezas, o es completo, es más largo. ¿Por qué creen que es así? Bueno, pues porque tienen partes privadas no las tienen por qué tocar nadie, tienen que ser muy respetuosos con los niños, con las demás personas con respecto a las partes privadas, no tienen por qué tocarlos, está el doctor, su mamá, su papá, y nada más. Eso sería una plática de orientación sexual para niños de primero de primaria. Y conforme va creciendo, pues tenemos que ser un poquito más explícitos. Nosotros les decimos, antes que nada, que busquen en un diccionario, no en internet, que busquen en un diccionario la palabra sexo. A los pequeñitos de segundo que ya son capaces de empezar a hacer esto, ¿no?
Y entonces buscan la palabra sexo, la encuentran y ¿qué dice? Pues normalmente en los diccionarios dice condición de ser hembra o macho, condición de ser mujer o hombre, algo así, muy similar. Ah, bueno, es que la palabra sexo se refiere a sexo masculino o sexo femenino. Entonces los chiquitos empiezan a entender lo que es la palabra sexo y no caen en la trampa de estar utilizando palabras que a lo mejor ellos les dan otra interpretación, ¿no? O que a lo mejor ellos las usan y los adultos les damos una interpretación distinta. Bien, básicamente lo que hacemos cuando llega un niño a segundo de primaria. ¿Qué sucede cuando el chico ya entra a cuarto o a quinto de primaria? Nosotros tratamos de armar unas platas, llamamos ciclo de orientación sexual, en donde se invita un médico. El médico llega, el médico les da todo el panorama médico, qué es la menstruación, qué es la primera eyaculación, les da un panorama de todo lo que se refiere al proceso médico, a la pubertad. Al día siguiente, normalmente esa charla la doy yo, la da un psicólogo, entonces les habla de todo lo que es la pubertad, pero de ahí, cómo inicia la adolescencia, ¿no? Se les habla mucho de adolescencia, de los cambios, de la madurez, se les habla incluso de que en algún momento dado van a tener la posibilidad de elegir pareja. Se les habla mucho de que no tengan prisa, se les habla mucho de toda esta parte que sí tiene que ver con la formación de los pequeños. Y finalmente una tercera charla que se les da, que esa la da el capellán del colegio, un sacerdote, y les da una información meramente religiosa. Y a diferencia de esta ocasión, esa charla siempre es con la mamá y el hijo. O sea, se sienta la mamá o el papá y el hijo se sienta la mamá o el papá o el hijo. ¿Por qué? Porque lo único que buscamos es dar información para que haya comunicación en casa, ¿no? Yo les digo mucho, pueden estar de acuerdo o no conmigo, puedo decir cosas que no están de acuerdo, o ustedes o sus papás, porque es un tema difícil. Puedo decir cosas que a lo mejor mamá o papá diga, yo creo que no tiene razón. Pero lo que buscamos no es que estén de acuerdo, lo que buscamos es que se dé la comunicación. ¿Por qué? Porque considero que lo más importante en este tema es la comunicación con mamá y con papá. ¿Dónde adquieren los niños su primer contacto con información sexual? ¿De dónde sacan ellos la primera información? ¿Ustedes saben? ¿Perdón? De la escuela, podría ser. Pudiera ser de la escuela. En quinto de primaria el programa de CEPA abarca. Pero antes de eso, Con los amigos. con los amigos. Con los amigos. Y entonces las escuelas son un centro en donde llegan niños con muy diferentes educaciones y se juntan. Y entonces llega el pequeñito, en donde a lo mejor está muy cuidado, en casa no le permiten tener internet sin vigilancia, solamente puede ver Discovery Kids, en fin, niños que están muy cuidados, ¿no? Y se hacen amigos de niños que no están nada cuidados. Porque además son expertos esos pequeñitos que están muy cuidados en jalarse a los niños, que no les importa nada, ¿no? Ni ellos ni los papás. Entonces son chicos que ven lo que se les da la gana, leen lo que se les da la gana y están informados de mal, pero están informados de todo, ¿no? Entonces se hacen amigos y ahí es donde empieza la información que los niños empiezan a tener. Oye, ya te dijo tu papá cómo nacen los niños, ya te dijeron cómo se hacen. Es que yo sé y se hacen así, ya sabes. Y los niños, ¿cómo saben de dónde? O sea, imagínense un niño de tercero de primaria que no tiene el más mínimo contacto con nada que tenga que ver con la sexualidad y de repente llega un niño, un fulano de su edad y le dice, no, es que esto pasa con tus papás. O sea, finalmente es un shock, ¿no? Finalmente el pequeño que no está informado de nada dice, o sea, ¿qué pasa? No, esto no, en mi casa no sucede, mis papás serían incapaces de hacer algo así. Jamás. Y no, pues resulta que la primera información que están adquiriendo de niños que ni tienen la información real. Y además son capaces de transmitir. A mí, de repente me dicen, es que mi hijo aprendió groserías y de fulano. Pues sí, los niños van a aprender esas palabras en la escuela. ¿Qué es lo importante? Que en casa se le dé la... Sí, ¿dónde oíste eso? Aquí te oigo decir eso y vas a tener problemas, ¿no? O sea, es donde se da finalmente esa parte de la educación, vamos a decirlo así. ¿Qué sucede conforme el niño va creciendo? Evidentemente el niño va adquiriendo ese tipo de inquietudes de sus amiguitos y va adquiriendo ese tipo de inquietudes también de su propio desarrollo. Un niño de primero de primaria que se le pregunta, oye, ¿cuál es la diferencia entre una niña y un niño? La gran mayoría va a decir, pues no sé, o sea, que las niñas tienen pelo largo y nosotros corto, que las niñas vienen con falda y nosotros con pantalón. Es un niño saliendo de kinder, es la idea que más o menos tiene.
A lo mejor si tiene hermanitas pequeñitas, bueno, puede a lo mejor. Entonces somos diferentes porque yo tengo algo que ella no tiene, pero finalmente no hay la intención o no hay la mala intención de saber para qué sirve, ni mucho menos, no se preocupe el niño por eso. Pero van creciendo. Si ustedes le preguntan a un niño, ¿tiene niños en edad de primaria, tercero de primaria? Los niños de tercero de primaria opinan que las niñas son presumidas, se creen mucho, son así muy popis, y todas las niñas dicen que los niños son unos cochinos, que huelen mal, que son toscos, que son groseros. Van creciendo, siguen creciendo. Y cuando llegan a quinto y empieza a haber esa atracción, dicen, oye, ¿a poco es Juanito, el que iba con nosotros desde el kinder, el cochino ese que... Oye, Juanito ya cambió, ¿no? Y al revés más, porque las niñas se desarrollan antes que los niños, ¿no? Entonces el niño es un escuincle, dice, oye, ¿y Fernanda? ¿Es Fernanda? No, pero no tenía nada de eso, ¿no? Sí, ya lo tiene. Y me gusta Fernanda, y Fernanda pues anda con la cabeza ya en los de primera y secundaria, entonces para Fernanda son unos babositos, no les interesa en lo más mínimo. Ay, es que Fernanda está guapísima y vela y que no sé qué, y cómo ha cambiado. Viene la atracción. Y esa atracción pues necesita tener forzosamente una explicación. O sea, no podemos hoy en día dejar a los niños que se busquen ellos sus explicaciones. No podemos hoy en día permitir que los niños se eduquen entre sí. No podemos hoy en día permitir que el niño haga un libro y se eduque. Tenemos que meter la cuchara, ¿no? Tenemos que meter la cuchara porque si no los chicos van a tener una información distorsionada de las cosas. Pensamos que con los niños en edad de primaria tenemos que manejar dos conceptos muy importantes. Uno que es el aspecto físico, el crecimiento, el desarrollo. Mira, estás creciendo, a los niños se les dice estás creciendo, a lo mejor te empieza a cambiar la voz, vas a tener una primera eyaculación. ¿Qué cosa es la primera eyaculación? Pues vas a tener un sueño, que no es un sueño, contrario a lo que podemos pensar, no es o lo que nos acordemos, o lo que piensen las mujeres, perdón, no quiero ser sexista. O sea, la primera eyaculación no viene con un sueño erótico. O sea, el niño no sueña una escena de las sombras de Grey, ¿no? O sea, no es así. El niño, a lo mejor el sueño de un niño de sexto de primaria es que va con la niña que le encanta, con Fernanda, y va de la mano con ella caminando en la calle. Eso basta para que haya una eyaculación. Nada más. Y entonces la mamá, que el niño le dice, mamá, es que amanecimos, picarón, ¿qué soñaste? ¿Con quién? Escuincle, pervertido. No, soñó que iba de la mano nada más de Fernanda. Fue suficiente. Entonces se le explica al niño que va a tener un crecimiento y un desarrollo psicológico y físico. Y a la niña igual. A la niña igual, mira, que vas a empezar a crecer, tu cintura se va a hacer más chiquita, se te van a ensanchar las caderas, te va a crecer el pecho y vas a tener tu primera menstruación. Y entonces la niña, cuando llega este momento, la niña ya lo sabe, ¿no? Antes, cuando no le decían a las niñas, era traumático. Yo recuerdo como alumno, así que alguna compañera, y lloraba, y se salía corriendo del salón, y era todo un evento, pero un evento desastroso, ¿no? Y a la niña la metían ahí con la directora, y la directora la tenía ahí, llamaban a su casa. Hoy en día ya no, porque las niñas deben estar informadas, ¿no? Entonces la niña pues, se siente rara, incómoda, agarra su suéter, se lo amarra, y Miss, ¿puedo ir al baño? Sí, entonces vaya a la enfermería. Miss, pues es que ya tengo mi primera regla. Una buena dotación de toallas ahí en el colegio, señora, quiere venir por ella, se ensució su faldita. Nada más, ¿por qué? Porque la niña debe estar informada. Y de la otra cosa que es más importante que los chicos están informados, finalmente es de la parte psicológica, de lo que los chicos van a enfrentar en la vida, ¿no? Porque finalmente la sexualidad es vida. ¿Cuándo empezamos a vivir nuestra sexualidad? ¿Ustedes se acuerdan cuándo empezaron a vivir su sexualidad? A ver, los que están más cerca, los más jóvenes. ¿Cuándo empezamos a vivir, el ser humano, las personas, cuándo empezamos a vivir nuestra sexualidad? Porque eso es importante que los chicos lo sepan. O sea, la sexualidad se empieza a vivir aún antes de nacer. O sea, llega la señora al doctor y le hacen su ultrasonido, es un niño. Entonces les da mucho gusto. ¿Y qué empiezan a pensar los papás? Nombres de niño, ¿no? Pues empiezan a pensar nombres de niño. ¿Y cómo le ponemos? Como tu papá, no, que mejor como tú. Ese tipo de cosas, ¿no? Llegan, pintan el cuarto de azul, compran carritos, compran herramientas, compran todo lo que socialmente nosotros tenemos considerado que es para niños. Y si es al contrario,
Pues también, es una niña. Empiezan a pensar nombres de niña, el cuarto se pinta de rosa, compran vestiditos, toda esta parte. Ahí se empieza a vivir una sexualidad. Nacemos, nace la niña, nace el niño, empieza a vivir toda esta parte, tiene un nombre de niño, tiene un nombre de niña. Se pone vestiditos, no se pone vestiditos. No hagas eso porque es de niña, esto es de niño, y no seas tosco, y no juegues así. A nosotros nos decían cuando yo era chico, no chilles que pareces vieja. No, así nos decían cuando yo era chico los papás. ¿Para qué? Para que 40 años después nos digan, ¿por qué nunca lloras? No tienes emociones, ¿qué te pasa? Así me enseñaron, ¿no? ¿De dónde quieres sacar emoción? Si me dijeron que no chillara toda la vida y ahora quieres que yo se emocione. No, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, así se va viviendo la sexualidad porque tú eres niño y tienes un rol, y tú eres niña y tienes un rol. Y entonces venimos a esta parte donde el chico empieza a sociabilizar y sociabilizan con niñas y sociabilizan con niños. Antes le regalaban a las niñas cocinitas, ahora ya hay más cocineros hombres que niñas, ¿no? Eso ha cambiado, han cambiado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Tengo yo 3 hijos, 18, bueno, cumple 18 el mes que entra, luego tengo uno de 7 y una pequeñita de 4. Y es tan diferente la manera de pensar de la que tenía 18 a la que tiene 4, ha vivido otro mundo, le ha tocado otra cosa, ¿no? La que tiene 4 se acerca a la tele y le hace así con el dedo, ¿no? Pensando que va a manipular con el dedo. La grande tiene otra educación. Y la pequeñita se acerca el 10 de mayo, entramos a un súper, una tienda. ¿Por qué hay tantas planchas, papá? ¿Por qué hay licuadoras aquí? Y uno a veces contesta por contestar. Pues, ¿por qué viene el Día de la Madre, hija? ¿Qué tiene que ver? Es más fácil que mi esposa me regale a mí la licuadora que yo a ella, ¿no? O sea, ya no hay esa parte, ¿no? En la mayoría de los hogares de México, afortunadamente, ya ha cambiado mucho esa situación tan sexista de el hombre para esto y la mujer para esto. Pero sí hay muchos roles muy definidos. Tan es así que al chiquito que ni siquiera tiene tendencias homosexuales, pero que, perdónenme la expresión, pero que a lo mejor es un poquito manerado a la manera de las niñas, lo molesta. Y viceversa. La niña que es ruda y que juega fútbol con los niños, la molesta. ¿Por qué? Porque se sale de esos roles, ¿no? que están establecidos. Y a lo mejor culturalmente pues todavía no estamos tan hechos a ser respetuosos en esta parte, ¿no? Entonces acá lo importante sí es que el niño sepa que está creciendo, que va a tener un desarrollo, que va a venir el momento en el que tenga una oferta. Yo pienso que es bien importante que a nuestros hijos desde muy pequeños les enseñemos a decir no. Hubo una ola de psicólogos, a lo mejor hace como 10 años, y entonces todos los psicólogos decían, no le diga no a su hijo, no le diga no, porque el no es negativo, y el cerebro humano no codifica la palabra. Entonces mejor busque la manera de hacerlo de manera positiva, aunque le niegue, Y para los papás, y me incluyo, fue todo un caos, ¿no? Entonces sí, papá, ¿me compras esto? Híjole, ¿cómo le contesto, no? Mira, hija, yo considero que en este momento es poco apropiado y además, pues mis recursos están limitados. No, pero cómpramelo, por favor, cómpramelo. Hija, Otro día venimos. probablemente en otra circunstancia, otro día. Y entonces a lo mejor nos exasperábamos y terminábamos hasta por regañarla, ¿no? No le dices no, pero sí, ¡ay, cállate ya! Es pedinche. No se puede decir no, entonces seas pedinche, nada más. Y considero que lo importante es saber cómo decir no. Podemos agarrar y decir, no, mamacita linda, no te lo voy a comprar porque pues, no te puedo comprar todo por lo que quieras. No se puede, corazoncito. Que para no decir no, déjame de fregar, pues es mejor hay que aprender a decir no. Y entonces hicimos una generación de chicos que no saben decir no. No saben decir no. ¿Quieres esto? Sí. ¿Quieres aquello? Sí. Porque me dijeron que no tenía que decir no. ¿Vamos por ahí? Sí. ¿No? Porque no sé decir no. Y los niños tienen que aprender a decir no, hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque se les explica con la adolescencia que va a llegar el momento en el que te ofrezcan un churro de marihuana. Va a llegar, llega porque llega.
Va a llegar el momento en el que te digan, mira, ya te metiste esta página pornográfica, que las chavas salen sin ropa, tienen que aprender a decir no. Tiene que venir esa etapa en donde el chico diga, no quiero. Y las niñas tienen que entender que van a crecer y que va a llegar un fulano y les va a decir, oye, te invito al cine. ¿Cuándo va a pasar eso? Con las generaciones de ahora ya ni sé. A lo mejor en secundaria o en prepa va a llegar el día en el que el fulano llega y, hola mi reina, ¿vamos al cine? Ok, sí. Mamá, ¿puedo ir al cine? ¿Con quién? Así me pasó a mí, perdón que diga, pero soy el caso más, son los casos más cercanos que tengo, ¿no? Papá, ¿puedo ir al cine? ¿Con quién? Con mi novio. No, bueno, qué día tan horrible, ¿no? O sea, ¿cómo novio, mamacita? ¿Tú no tienes novio? Sí, papá, sí, se llama Mario. No, mami, no. Mira, así como tu hermano tiene amigos imaginarios, tú tienes novios imaginarios, o sea, eso nada más está en tu cabeza, mamita, no es cierto, ¿no? ¿Puedo ir o no, papá? Pues tráelo, ¿no? Te perdí a conocerlo, ¿no? Todavía esperando que fuera imaginario. Tráelo, que venga, ¿no? Que llegó el mentado Mario, ¿no? Pues es un día horrible, papá, los que no han vivido. Ay, sí. Mira, papá, es Mario. Señor, ¿cómo está? Hijo de la mañana. ¿A dónde van a ir? Aquí al cine, señor. Vivimos en Boulevard, en su casa. Aquí al cine, señor, aquí nada más a la... Yo sé dónde vives, papacito. Sí, señor, sí, ya me dijo. Sí. Se llama Monse. Váyanse al cine. Qué horror, ¿no? Es un día muy feo. Y entonces a lo mejor esas niñas se las llevan al cine, ¿no? Oye, te invito a cenar. ¿Sí? Pues vayan a cenar. Y entonces a lo mejor no faltará, eso ya no es experiencia propia. Ya no faltará. No, pues vamos a cenar aquí, que no sé qué, se cena muy rico y está muy bonito, y el escuincle sacó sus ahorros de no sé cuántos meses, y la niña se apantalla. Ay, mira, mi papá no me saca del McDonald's. Y después de cenar, ¿qué? Oye, fíjate que no están mis papás, ¿por qué no vamos a mi casa? Entonces las niñas tienen que aprender a decir, no quiero parecer sexista, ¿no? Pero normalmente al niño, de ahí el terrible dicho mexicano, por cierto, ¿a quién le dan pan que llore, no? O sea, no quiero ser sexista, pero finalmente, o normalmente, todavía se da que el niño, en la mayoría de los casos, es el que dice, vamos a mi casa, no están mis papás. O sea, hay que aprender a decir no. Y le decimos a las niñas, miren, solamente pueden pasar dos cosas si ustedes dicen no. Que les llame o que no les llame. Si no te llama, ¿para qué lo quería? Pues nada más te quiere para meter a su casa. Pensó que con pagarte el cine y la cena, pues tú le te ibas a retribuir. O puede pasar que te busque y diga, mira, esta niña pues sí me conviene porque es muy seria y sí. Solamente pueden pasar esas dos cosas, ¿no? Y entonces la niña pues tendrá que entender que es bueno decir no. ¿Y qué sucede hoy en día cuando está tan en tela de juicio el hecho de ser popular? ¿No? Porque las niñas buscan eso. Llega un momento en la secundaria que las niñas de una o de otra forma buscan ser populares. Y se sienten mal de no ser populares. Es que me dicen que soy una ñoña, es que me dicen que que a nadie le gusto, que soy una nerd. Y las populares son las niñas de las porras, y son las niñas que se juntan con 10 niños, y son las niñas que andan en la fiesta. Entonces, mamá, yo quiero ser de esas. Entonces es un proceso en donde nosotros como adultos pues tenemos que ser muy convincentes, ¿no? Y entonces forzosamente brincamos a la parte de la elección de pareja. Alguna vez me tocó dar un taller en una preparatoria y había unos 40 chicos de prepa, ¿no? Entonces la dinámica consistía en que cada chico tenía que decir en 2 minutos cómo se visualizaba de ese momento a 20 años. Entonces cada chico iba diciendo. Y había una niña que era un auténtico desgarriate, vamos a decir así. Una niña con demasiadas libertades para sus 15 años, hacía lo que quería, salía con quien quería, llegaba a la hora que quería. Y a mí me sorprendió mucho que cuando me tocó preguntarle a ella, le dije, a ver hija, dime tú, ¿cuál es tu? ¿Cómo te ves de aquí a 20 años? Pues yo me veo casada con un buen hombre que me ama, a lo mejor con 2 hijos. Es una casa bonita, es una casa bonita. Con mi carrera terminada,
Yo preferiría no trabajar, o sea, si me caso con alguien que me pueda... Si lo tengo que hacer, pues trabajo. Y él me sorprendió mucho. Y acabando la dinámica, la llamé, tenía yo el cargo ahí de orientador, y le dije, oye, hija, me sorprendió mucho tu visión, porque todo haces ahorita menos encaminarte a eso que estás viendo. Ah, no, profesor, pues que ahorita pues estoy divirtiéndome, pero cuando sea grande pues quiero ser así. Y yo decía, pero ¿tú crees que alguien te va a tomar en serio con la vida que tienes ahorita para darte todo lo que estás? O sea, va a ser muy difícil que llegue alguien y diga, a ella, ¿por qué? Porque finalmente toda esta parte se va forjando desde que los chicos son jóvenes, ¿no? Desde que son pequeños y así se da. Te van a buscar nada más los chavos que quieran echar relajo. Y creo que con los chicos desde primaria hay que hacerlos que se visualicen un poquito más allá. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de grande? ¿Quieres tener una vida deshecha? ¿Quieres estar embarazada a los 15 años? ¿Quieres no poder estudiar una licenciatura, una carrera, no poder forjarte profesionalmente porque ya tienes un hijo? Creo que hay que hacerlos bien conscientes. Alguna vez me decía una mamá, me decía, mire, profesor, es que lo malo no es que se embaracen. No, lo malo no es que tengan o no relaciones sexuales, lo malo es que se embaracen, porque pues hay tantas cosas. Y yo le decía, una niña de 15 años no tiene por qué tener relaciones sexuales. Una niña de 15 años no tiene ni la madurez emocional, ni la madurez económica, ni nada. Y entonces ese mensaje siempre es muy específico con los chicos, ¿no? Llegan a la pubertad, tienen su primera eyaculación, tienen su primera menstruación. ¿Pueden procrear? Sí, sí pueden procrear. Nada se los evita, nada se los prohíbe. Si tienen relaciones sexuales, pueden embarazar y pueden procrear. Pero solamente es una parte, ¿no? De madurez, la física. Falta la madurez emocional y la madurez económica, porque es importante, ¿no? Se les habla de responsabilidad. Y responsabilidad viene de responder. Entonces, si tú estás embarazado a los 15 años, ¿puede responder? ¿Te puede responder el novio? Por supuesto que no. Entonces no hay una responsabilidad, no hay esa madurez psicológica para educar un hijo. Y aunque suene yo así muy exagerado, no hay tarea más difícil en la vida que educar a un hijo. Es lo más difícil que pueda haber. Yo no me he topado con nada más difícil que educar a un hijo. Y entran a la adolescencia y que Dios nos agarre confesados. ¿Por qué? Porque el adolescente es difícil, hay que negociar. Hoy en día con el adolescente hay que negociar. Papá, ¿puedo ir a la fiesta del sábado? Y entonces ir a la fiesta del sábado no nada más significa estar preocupado, estar estresado, significa tener que salir por la niña a la 1 de la mañana, con todos los riesgos que esto implica salir uno de la casa. Dejar la camita calientita y decir, pues voy por esta. Afortunadamente ahí en el caso de mi hija, pues somos como 4 papás que nos turnamos, entonces te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti, las dejan en las casas y ya, ¿no? Por lo menos, cada 4 fiestas nada más cuando salimos por las noches. Y una niña vive cerca de la villa, o sea, bueno, ni modo, al que le toca, pues el viejecito. Pero, finalmente, tenemos que cuidarla. Cuando hablamos de elección de parejas, papás, pues es bien importante recalcarles a los chicos, a los jóvenes, ¿por qué van a escoger una pareja? Hay ahorita mucha distorsión con los jóvenes, y hablando de jóvenes, hablo hasta los 17 años, 18, 20 años. Hace 40 años, un chico o una chica de 18 años era todo un hombrecito, toda una señorita. Y se vestía, a lo mejor el niño de 18 años ya a lo mejor lo vestían así, se ponía su camisita de cuello y un suétercito, y era, pues, tengo 18 años. Entonces sabíamos cuándo empezaba la adolescencia, que empezaba a los 12 años, y sabíamos cuándo terminaba, a los 18. Hoy en día sabemos cuándo empieza la adolescencia y no sabemos cuándo termina. Conozco treintones, ¿no? Cuarentones, ¿no? Que son adolescentes, se portan como adolescentes. Entonces la etapa más difícil de la vida, la etapa más complicada, está alargada. Y el cuate de 30 años que ya trabaja, que les dicen ninis, no, ellos son, ni estudian ni trabajan. El que a lo mejor trabaja, vive con los papás. ¿Por qué? Pues porque está muy a gusto, no paga renta, tiene un carrazo, porque pues lo que gana todo está ahí, y está muy a gusto, ¿no? Y entonces le dicen, ¿tú no te vas a casar? Yo, pero jamás, ¿no?
me voy a casar, yo estoy muy a gusto. Estoy muy a gusto. No estoy esperando a que a lo mejor va a ser más viejos y me quedo con la casa y ya, ¿no? O sea, ¿qué me esfuerzo? Entonces la adolescencia se ha extendido mucho y hay una incapacidad marcada para encontrar pareja. ¿En qué lo notamos? Pues en la cantidad de divorcios, ¿no? Se está hablando hoy en día que de la mitad de la gente que se casa por civil se divorcia en algún momento. La otra mitad, pues no se divorcia. Habría que ver qué tantos viven